Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Voy a encajar bien la cámara ahora sí, ¿vale? Mi querido Virgo, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, no vamos a dejar llevar por las energías o lo que la parte espiritual quiere entregar, pero también con el tarot, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Esta lectura bonus, cariño, es del 5 de marzo del 2024. El día que tú llegues, sea el 5 de marzo o otra fecha, es ese día, cariño, que el universo quiso que tú escucharas este mensaje. Richard, ¿por qué das la fecha? Porque hay comentarios que dicen que yo repito los signos, ¿vale? Que son lecturas grabadas. Ay, Dios mío, de verdad. Y yo quedándome sin voz por hacer tantas lecturas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En el rebaño del Señor hay de todo. Muy bien. Mi querido Virgo, antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Mi querido Virgo, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que aparece un torbellino, un tornado, un remolino, Virgo, y empieza a arrasar con todo. Empieza a destruir lo que es tu entorno, tu mundo, Virgo. No sé por qué siento, Virgo, que tú estás pasando por una discusión o vas a pasar por una discusión, mi sacerdote, mi sacerdotisa, en la cual la otra persona se hace la víctima o simplemente te echa la culpa de todos los problemas que en este momento puede estar pasando con ellos, Virgo. Cuando no es así, cariño. La palabra libre albedrío. Nosotros no tenemos culpa de las decisiones de los demás. Entonces, en algún momento, mi querido Virgo, este personaje siento que inclusive te ha amenazado. Puede ser una persona cercana, puede ser un vecino, puede ser un familiar, que en ese momento, cariño, de la ira, de la discusión, Virgo, soltó de todo, ¿vale? Inclusive te amenazó. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube, porque si no me bloquean mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, siento que esta situación, Virgo, a ti se te quedó muy clavado en la mente, Virgo. Y quizá muchas veces tú sospechas que los problemas que tú estás teniendo es en base a lo que te dijo esta persona. Una de las discusiones, Virgo, que vosotros han tenido es también porque una persona se puso en contacto contigo o de repente una persona, cariño, necesitaba de ti y ellos lo tomaron lo que es a mal. No sé por qué siento, Virgo, que, no digo todos, pero hay un grupo, Virgo, como que con la persona que tú estás lidiando, la persona que está cerca a ti, no está conforme de que tú tengas un contacto, una relación con una persona X. Pueden ser celos, puede ser que es una persona muy controlador, muy controladora, puede ser un narcisista también, porque así son los narcisistas, cariño, pero es como que te quiere ver atrapado, atrapada, es como que quiere que tú bajes tu autoestima,
como que quiere de repente que tú te pierdas, o que tú de repente digas, sí, Richard, yo solamente dependo de él o de ella. Él lo hace por bueno, ella lo hace por buena. No, Virgo, no. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, siento que alguien de tu entorno, una persona que tiene lo que es un trato directo contigo, quiere controlar tus pasos, Virgo. Y eso no podemos permitir, Virgo. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. Ten cuidado con lo cual de repente yo qué sé, Richard, pero yo lo amo y me ha dicho que diga esto. No, no, Virgo, no. No vayas por ahí, Virgo, porque si no, la única persona perjudicada o perjudicada vas a ser tú. Vas a ser tú, cariño. Tú tienes que ser tú mismo, ¿vale? Nadie tiene que cambiar tu personalidad, Virgo. Esa es tu personalidad. ¿Vale? Eres perfeccionista, a veces de repente, Virgo, como eres tan perfeccionista, eres un poco cansino, cansina. Te lo digo con todo el corazón del mundo, cariño, pero esa es tu forma de ser. Las personas que te quieren ya te conocen y te tienen que aceptar como tal, Virgo, ¿vale? Entonces, siento que hay alguien que quiere hacerte cambiar tu energía. No podemos permitir eso, sacerdote. Sacerdotisa, no podemos permitir eso, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño, corazón, te quieren cambiar, pero no saben que tú eres más inteligente que ellos. La carta del sol, cariño. La carta del sol es una carta que te dice, tienes que buscar tu claridad, en primer lugar, ¿vale? Tienes que buscar lo que es tu claridad. Esto también, Virgo, puede estar relacionado con las amistades, pero también con los hijos. A lo mejor tú tienes problemas también con los hijos y con la familia. Pero la carta del sol te dice, ha llegado la hora de que tú superes ese obstáculo, de que tú empieces algo nuevo. Ha llegado la hora, Virgo, de que tú hagas limpiezas en tu vida. Si esa persona no está de acuerdo de la forma como tú ves la vida, de la forma como llevas tu vida, pues entonces, cariño, a otra cosa, mariposa. Tienes que decirlo esto. Lo siento, pero tú y yo no tenemos química, no nos llevamos bien. Creo que tenemos que terminar el contacto, la comunicación. De una forma educada, cariño. De una forma educada. Vamos a ver. Si estás teniendo problemas, cariño, con una persona, no sé por qué presiento que alguien te ha amenazado. No sé por qué presiento esto. Las cosas se van a aclarar. ¿Vale, Virgo? Te voy a dar signo aparte de Leo. Me sale Capricornio. Me sale Virgo. Otra vez Virgo. Cierras con un Géminis. Muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, corazón, iniciales. La letra Z, la letra Q, la letra B, la letra G, Virgo. Vamos a ver, cariño, qué te dice el tarot Z, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Mira. Yo hoy día me fui a una tienda del Tíbet, ¿vale? Entonces, compré esta sortija que es de acero, ¿vale? Es acero galvanizado, creo que lo dicen, ¿lo ves? Y tiene lo que es la cabecita una serpiente, cariño. Este anillo, tú tienes que ponerlo, si un día te compras, también lo venden en las grandes tiendas, cariño, de plata, de oro, ¿vale? Pero yo soy sincero, el mío es de acero galvanizado, de la serpiente. ¿Por qué? Porque el acero, cariño, espanta lo que es las malas energías. Entonces le he comprado de acero. Lo siento, bueno, no. Richard, no porque no tienes dinero. No, puedo comprar uno de oro. Pero ¿para qué voy a comprar uno de oro, cariño? De lujo. Yo necesito que me proteja. Entonces, la serpiente, la cabecita de la serpiente, cariño, tienes que ponerlo mirando para ti, porque esa es un augurio. Te protege tu vida, tu bienestar, es protección también lo que es en la salud, es protección de la mala energía. Si puedes conseguir, cómprate una sortija así, cariño, de acero galvanizado o acero, seguro que lo vas a encontrar, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, Virgo, ¿por qué te digo esto, Virgo?
Porque siento, mi querido Virgo, que muchas personas no están conforme contigo. Por eso te lo digo. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Si tú te das cuenta, mi sacerdote, aquí hay un personaje que ha pasado prácticamente por una batalla. Cariño, está lastimado, lastimada, está dentro del agua, pero si te das cuenta, el agua no lo cubre, el agua solamente llega a lo que es hasta su rodilla, mi querido Virgo. Entonces, en estos momentos, mi sacerdote, mi sacerdotisa, tú estás teniendo problemas económicos y estos problemas económicos están afectando a tu familia. ¿Por qué? Porque el agua representa los sentimientos. Pero me dice mi querido Virgo, esta historia no está perdida. Tú vas a encontrar la manera de poder tener ingresos. O si en este momento te sientes muy agobiado, muy agobiada, muy pronto, cariño, se va a resolver. Pero es cierto que a lo mejor me dice Richard, ¿cómo crees que no voy a estar agobiado, agobiada, si ese dinero yo necesito para comprar la medicina de mis hijos? Puede ser, cariño. Pero mira, si te das cuenta, mi querido Virgo, este personaje está mirando al horizonte, donde hay más agua. Y aquí al costado hay tierra, fíjate muy bien. Aquí al costado hay tierra, ¿ves? Entonces, mi querido Virgo, me dice, el problema ya está hecho. Lo hecho ya está hecho, si tienes problemas económicos. Ahora lo que tienes que hacer, Virgo, es buscar opciones. Tienes que buscar ayuda, Virgo. Porque si tú de repente dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Estás llorando, te estás lamentando, estás en tu casa, refugiado, refugiada. Nadie te va a tocar la puerta para decirte, Virgo, ¿tienes problemas? ¿Quieres que te preste dinero? Nadie. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, tienes que empezar tú a tocar puertas, cariño. Y no te sientas mal, Virgo, porque todos en algún momento hemos tenido carencias económicas, salvo que seas rico o rica. Si eres rico o eres rica, ahí sale lo que es mi enlace de PayPal, cariño, unos 100 euros me vendría bien, ¿vale? Muy bien. Entonces, mi querido Virgo, me dice, no tengas pena, no te sientas mal, tienes que empezar a buscar opciones, Virgo. Busca opciones, ¿vale? No te encierres en tu mundo. Vamos a ver, Virgo, qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, el mensaje en una botella. Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay una botella, encima de esa botella hay un pelícano, y ese pelícano es blanco. Esa botella, cariño, está flotando lo que es en agua, agua cristalina. Vale. Tú lo que tienes que hacer, Virgo, haz un día una oración. O simplemente tienes que hacer caso a esa vocecita interna que te está hablando, Virgo. Hay una vocecita interna que te quiere entregar un mensaje, pero como a lo mejor de repente tú estás muy liada o liado con tus problemas, no estás escuchando el mensaje espiritual. Hay un ser de luz que te quiere ayudar con un problema. Entonces, tienes que estar atento, atenta, observador, observadora. Ese mensaje, cariño, puede ser a través de la intuición. Ese mensaje puede ser a través de los sueños o los números. Tienes que estar atento, cariño, ¿vale? La naturaleza también, Virgo. Vamos a suponer que tú estás triste en casa y dices, Richard, me siento solo, me siento sola. ¿Cómo es posible que he llegado hasta este punto? ¿Por qué nunca siento que el mundo está lo que es a mi favor? ¿O por qué de repente no obtengo lo que es una muestra de cariño? Te sientes mal, Virgo. Y vamos a suponer, Virgo, que tú en algún momento había una persona muy especial que siempre daba su vida por ti, pero que lamentablemente ya no está lo que es en este plano terrenal. Entonces, en ese momento que tú estás triste, y esto es cierto, Virgo, escucha, sacerdote, sacerdotisa, yo no te he puesto el nombre por las puras, como dicen en mi lindo Perú, sacerdote, sacerdotisa, te lo he puesto por algo, ¿vale? Escucha bien. Vamos a suponer que tú estás triste, pensando que estás solo, que estás sola, y justo en ese momento, Virgo, entra una mariposa. ¿Qué te está diciendo, cariño? Aquí estoy yo. En ese momento entra lo que es un colibrí o un ave, cariño, porque aquí hay un ave, mira, hay un pelícano blanco o una paloma. Entonces están diciendo, mi querido Virgo, aquí estoy yo.
te estoy acompañando. Tú no estás solo, tú no estás sola. O entra un insecto con alas, cariño. Tú no estás solo, tú no estás sola. Te está recordando, Virgo, que siempre te están acompañando. Por eso que tú tienes que hacer caso también a las señales. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. En la próxima lectura, Virgo, te voy a dar mucha información, ¿vale? Porque te lo mereces. La carta del 5 de espadas, Virgo. Fíjate bien en esta carta. Mira todos los elementos, Virgo. Si tú quieres ser un buen tarotista, tú tienes que ver todos los elementos, ¿vale? O un intérprete de sueños, tienes que ver todos los elementos, Virgo. Te estoy enseñando. Esto es como una escuelita. Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un personaje de cabello negro, piel blanca, vestido rojo, o como lo veas. Porque yo soy un poco daltónico, ¿vale? No distingo los colores, sinceramente. Aquí, si te das cuenta, Virgo, este personaje tiene una espada. ¿Ves? Hay como si fuera, yo que sé, algo punzante, cariño. Este personaje está dentro de una estructura. Puede ser una casa, puede ser una iglesia. Entonces, ¿qué me dice mi querido Virgo? Dentro de casa o dentro de esa iglesia, o puede ser también trabajo, no. Yo diría casa o una iglesia, cariño. A lo mejor tú eres de las personas que va a una congregación, a una iglesia. Cariño, esos que se chancan el pecho y dicen, yo soy perfecto, yo soy santo, son los peores. Y yo soy muy sincero para decir eso, ¿vale? No vaya a ser, mi querido Virgo, que tú vas con toda la fe del mundo a esa congregación a pedir a Dios. O simplemente tú sientes que debes estar ahí para recibir el apoyo. Siento, mi querido Virgo, que dentro de ese lugar hay muchas personas que te van a dar la espalda o que simplemente te están criticando, Virgo. Ten cuidado, ¿vale? El otro mensaje, mi querido Virgo. Dentro de casa, mi querido Virgo, hay una persona que posiblemente te está bloqueando tus caminos. O dentro de la familia. Dentro de la familia, Virgo, hay una persona que a lo mejor habla mal de ti. O hay una persona, cariño, que te bloquea. Dentro de la casa, dentro de la familia. ¿Por qué? Si te das cuenta, mi querido Virgo, hay una ventana. Aquí hay como una araña de luces, cariño. Aquí hay un candelabro. Entonces me dicen, el enemigo o la enemiga, mi querido Virgo, o lo tienes en la congregación, en la iglesia, o lo tienes de repente dentro de casa. Yo no digo que todas las personas que vayan a la iglesia sean malos. No, cariño, ¿vale? Hay personas justas, hay personas correctas. Pero dentro de ese grupo, cariño, hay alguien que te tiene envidia, hay alguien que te tiene ira, Virgo. Y dentro de la casa y de la familia. Ya me lo comentarás. Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo. Perdón por la garganta, es que hago muchas lecturas. Tenemos lo que es la carta del Sol. Esta persona, mi querido Virgo, posiblemente no quiere que tú hagas algo nuevo en tu vida o no quiere de repente que tú progreses. Es una persona un poco celoso, un poco egoísta, sea hombre o mujer. ¿Por qué? Porque la carta del Sol, cariño, representa claridad, representa nuevos comienzos, representa superar obstáculos. Esta carta es buena, cariño, es precioso. Y si te das cuenta, Virgo, este personaje tiene lo que es una rosa, nos hablan de tu inteligencia. Este personaje está mirando lo que es en el futuro también. Y aquí está lo que es el sol. La rosa también de color amarillo representa la claridad. Tú tienes planes, mi querido Virgo, vamos a suponer, de crecer como persona, con tus proyectos, con tu sueño. Tú tienes de repente esa mentalidad de salir adelante con tu familia, con tu entorno. Pero mi querido Virgo, hay una persona que posiblemente envidia todo esto, Virgo. Te recomiendo que seas reservado o reservada. Te recomiendo, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos, cariño. Me dice mi querido Virgo, ¿alguna persona alguna vez ha intentado como salir a tu favor? Una persona de tu entorno o de la iglesia ha intentado salir a tu favor. Pero lamentablemente, mi querido Virgo,
esa persona que te tiene manía prácticamente le come la cabeza. Cariño, le dice cosas para que esta persona luego se ponga lo que es en tu contra, Virgo. Eso es lo que pasa, sacerdote, sacerdotisa. Eso está pasando, cariño. Voy a sacar una carta más. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de los enamorados. Pero no te preocupes, mi sacerdote, mi sacerdotisa, porque al final tu buen corazón, tus buenos actos, Virgo, van a dar frutos. ¿Por qué? Porque prácticamente triunfa lo que es el amor. Triunfa el amor. Hay una persona, Virgo, que quiere ponerse en contacto contigo, porque si te das cuenta, este personaje quiere escribir algo. Y aquí sale lo que es la carta del amor. Pero, cariño, hay una persona que te bloquea el contacto, la comunicación con ellos o con ellas. Cariño, cariño, cariño. Tienes a una persona cerca que no te quiere, ¿vale? Entonces, atento, atenta. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir, cariño? El arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, qué bonito, corazón, te lo mereces. Te lo mereces, mi sacerdote. El arcángel Gabriel dice, y te está hablando él, escucha. Aquel que persigue sus sueños con confianza, siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión. Ilumino su conciencia a través de mi luz. Vale. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño, pase lo que esté pasando en tu vida en estos momentos, porque siento que es como que se te hubiera acumulado todo, te ha llegado problemas económicos, tienes discusiones con personas que a lo mejor inclusive te han amenazado, tienes a una persona cerca, cariño, que tú sabes quién es y que no quiere que tú avances, estás rodeado de envidia. Es como que me dijera Richard, ¿qué más me espera, Richard? ¿Acaso no tengo un poco de descanso, de alivio? Cuando uno tiene fe, mi querido Virgo, cuando uno está prácticamente, cuando tú en tu corazón llevas a Dios y cuando tú tienes fe, nada ni nadie podrá contigo, Virgo, ¿vale? Y hay una música de Karol G, que es el Salmo 91, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, aunque en este momento tú sientas que te quieran prácticamente hacer pedacitos, nunca pierdas tu fe, nunca cambies tu esencia, Virgo. Eso es lo que te hace especial, cariño. Eso es lo que te hace hermoso y hermosa, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Conserva a tu niño, a tu niña interior. No tengas prácticamente ira, no tengas envidia o no busques venganza, Virgo, porque el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños. Y si tú tienes fe, cariño, muy pronto tu situación va a cambiar. ¿Vale, mi sacerdote? El arcángel Gabriel te dice, cariño, que nada ni nadie opaque tu energía, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Estás pasándolo mal, pero verás que Papá Dios te va a llenar de bendición, cariño. En este momento cierro mis ojos y veo plumas. Y por aquí he escuchado sonidos. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Es importante, Virgo, que si tú crees en las virges, haz una oración. Haz una oración, cariño. Hay una virgen que reclama tu presencia. Hay una virgen que quiere que tú pidas para que se te otorgue. Mi querido sacerdote, mi sacerdotisa. Estoy viendo, mi querido Virgo, que muchos de vosotros a veces, en su intimidad, en su soledad, te gusta ver lo que es el atardecer. Y ahí, cariño, te vienen recuerdos, sentimientos, te vienen muchas cosas en tu cabeza. Ay, mi sacerdote, esa imagen me ha traído lo que es un recuerdo de mi juventud, cariño. Te entiendo lo que tú estás pasando en estos momentos. Cuando yo era muy joven, hace muchos años, hace más de, ¿cuánto? Más de 20 años, cariño.
Yo me acuerdo que cuando yo me sentía un poco triste, porque piensa que cuando uno es joven, cariño, no encuentras tu camino. Estás como un poco perdido en el limbo, ¿vale? Yo trabajaba lo que es en generación de energía, en un turbogenerador, cariño, y entonces había una parte de ese lugar donde tú salías y el sol, el atardecer se miraba. Era precioso el atardecer, precioso, me acuerdo. Ahí conocí muchas personas muy importantes en mi vida. Y yo me acuerdo, Virgo, que yo me quedaba mirando el atardecer. Trabajaba con mi maestro, que en paz descanse, que hace un par de años partió ya, mi maestro. Me acuerdo que él me decía, ¿qué piensas tanto? ¿Por qué piensas tanto? Te va a dar lo que es un derrame. Y yo solamente me reía nada más. Y él era evangelista. Él era evangelista, ¿vale? Era como un niño, era como un niño. A veces me sacaba de quicios. Era como un niño. Hace 2 años partió. Espero que papá Dios esté ahí en su gloria. Y Virgo, yo me acuerdo que cuando yo miraba lo que es el atardecer, es como que sentía una liberación. Es como que sentía paz. Es como que me recargaba de buena energía. Si tú, mi querido Virgo, en algún momento te sientes mal, te sientes triste, o no tienes de repente con quién desahogarte lo que tú estás viviendo en estos momentos, porque por más que tú seas perfeccionista, por más que tú seas inteligente, cariño, somos seres humanos y también sentimos, Virgo. Entonces, Virgo, yo te recomiendo que practiques esto. Busca un día soleado, si tienes la playa cerca, o si te puedes subir, yo que sé, en la terraza, en el techo de tu casa, siéntate relajado, relajada, cariño, o simplemente contempla lo que es el sol, el atardecer, Virgo. Cuando el sol se está ocultando, vas a sentir, Virgo, que te recargas de buena energía. Se dice que cuando se está apagando ya el sol, se está ocultando el sol, cariño, los ángeles se presentan ahí. Les gusta ver lo que es el atardecer, el final del día, mi querido Virgo. En ese momento, Virgo, yo te recomiendo que pidas aquello que a lo mejor de repente tú estás necesitando, Virgo. Aquello que a lo mejor de repente tú quieres para que tu mundo se estabilice, para que tengas esa paz. O si tú de repente quieres perdón, también ahí puedes hacer y puedes pedir lo que es perdón a Dios, cariño. Si hay algo que a lo mejor necesitas tú, ¿vale? Si no, pues simplemente tómalo como una práctica positiva. Te va a ayudar. Te va a ayudar, Virgo, te va a ayudar. Inclusive te va a ayudar a que tú encuentres claridad, a que tú encuentres sentido a tu vida. Hazlo, Virgo, porque yo lo hacía. Yo lo hacía cuando tenía 20, 21, 22. A veces, mi querido Virgo, si tú eres joven, ¿vale? Si tienes de repente 20, 30 años o 40 años, el motivo es aprovechen su tiempo. Aprovechen su tiempo, Virgo. Cada momento que vosotros vivan, para bien o para mal, es una experiencia. Es algo vivido, es algo ganado, Virgo. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, hace muchos años, yo decía, ¿cómo puede ser que trabajo mucho? No tengo el dinero suficiente, siempre había un problema, no me sentía contento en el pueblo, me gustaría conocer mundo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenía las hormonas alborotadas. Pero Virgo, ahora que estoy lo que es en Europa, económicamente estoy muy bien, a veces cuando retrocedo, recuerdo esos momentos cuando estaba yo lo que es en familia, con mis amigos, muchos de ellos están solteros, muchos de ellos se han divorciado, algunos ya no están en esta tierra. Cuando yo gané lo que es la placa de plata Virgo, meses anteriores había muerto mi mejor amigo también. No sé si lo sabías tú. Pero el punto, mi querido Virgo, es que aprovecha cada momento de tu vida, Virgo. Cada instante de tu vida aprovecha, porque luego vas a querer volver, vas a querer retroceder, vas a querer vivir eso y no vas a poder, Virgo. No vas a poder. En el transcurso de nuestra vida, Virgo, nos vamos a topar con muchas personas, pero no todos ellos o ellas van a continuar con nosotros. Simplemente son maestros de vida. No te sientas mal si a lo mejor me dice Richard, yo conocí una persona, me hubiera gustado que continúe conmigo. No te sientas mal, Virgo.
Esa persona llegó en su momento adecuado, aprendiste algo de esta persona, te ayudó a evolucionar, te ayudó a avanzar de una forma directa o indirecta, ya cumplió su etapa. Entonces, no te sientas mal. Disfruta, Virgo, disfruta. La vida, cariño, la vida es un regalo precioso. La vida es algo que Dios nos ha dado y que muchas veces no lo valoramos o no nos damos cuenta del magnífico regalo que Dios nos ha dado, Virgo. Entonces, aprovecha tu vida. Aunque tú tengas problemas, aunque tú tengas dificultades, pide a Dios, di, por favor, Jehová, Padre, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Quiero que las cosas mejoren. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Cuando duermas, cuando despiertes, pide. Pide, Virgo. Y vas a ver que Dios te va a escuchar, pero hazlo. No solamente te acuerdes cuando tengas problemas, sino también cuando las cosas te van bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, mi querido Virgo, yo creo que me he dejado llevar por el mensaje del Arcángel Gabriel. Mantén tu energía, mantén tu esencia, Virgo. Aunque en estos momentos tu mundo se esté desmoronando, vas a ver la luz. Tú no estás solo, tú no estás sola, ¿vale? Te voy a sacar lo que es 2 cartas en características. Se me fue el tiempo. Aquí ya va a ser las 4 de la tarde y tengo que comer, ¿vale? Muy bien. La carta del 8 de bastos. Vas a empezar a tener mensajes o noticias de una persona que a lo mejor está lo que es en el extranjero, cariño. Elemento fuego, Aries, Sagitario, Leo. La carta del 10 de espadas. Hay una persona, cariño, con la cual tú tienes comunicación cero, se siente arrepentido, arrepentida. Posiblemente esta persona, cariño, va a dar señales de vida. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Te quiero, sacerdote, sacerdotisa. Si eres puntero y sé que lo vas a hacer, tu próxima lectura va a ser más larga. Hasta la vista. Sé feliz, Virgo.